Hola a todos, soy Chat Noir. El otro día quedé con un amigo para tomar unas cervezas en las fiestas de Fuenlabrada, que es una ciudad muy grande dentro de la Comunidad de Madrid, y aprovechar para que me prestara una de las fragancias que más le gusta de toda su colección. Toy Boy de Moschino. Decidí ponerla en duelo contra una fragancia que para mí juega en esa misma liga de fragancias algo femeninas. Ya lo vieron en el título del video. Valentino Uomo Born in Roma. Atomicé como siempre las fragancias en unos secantes y a la media hora me acompañó mi amigo Gus a ver el versus en directo y ver qué opinaban las mujeres del resultado. No se lo pierdan. No hay respuesta correcta, ¿eh? Esto para gusto, las narices. ¿Ya? ¿Qué tal? Sí, este ¿Sí? podría ser. Me lo podría... Este no. Ese no te lo gestionas. No, ¿Por no, qué? no, ese no lo gestionas. ¿Por qué este no te gustó o por qué ese te gustó? Ese es muy fuerte. Muy fuerte. Es muy fuerte, es como empalaga demasiado. Ok. Y este más fresquito. Ok, vale, muchas gracias. A ver si te imaginas un hombre con eso o no. No tanto. ¿No tanto? Menos. Menos todavía. Menos, ok. eso está. Te quedas con esa, pero tampoco te encantó, ¿no? ¿O sí? Lo he olido alguna vez. No. No es tu muy estilo. Común. No, no es mi estilo. Es muy común, venga, me gustó. ¿Qué tal la primera? ¿Te gustó o no? ¿Sí? ¿No te gusta la V? ¿Por qué? Me huele mucho a talco, ¿A talco? Ayayo. ¡Ah, abuelo! ¡Hostia! Huele a talco. ¿La otra es más juvenil, más sexy? Venga. ¿Qué tal? ¿Te gusta o no? ¿Te imaginas ¿Eres tu novio? ¿Sí? ¿Te imaginas a tu chico con eso o no? Venga, ya ver esta. Más esa. La V, ¿por qué te gusta más la V? No sé, creo que es más intensa. ¿Más intensa? Vamos a dársela a tu novio que nunca ha grabado chicos, a ver qué dice él. A ver tú si coincides con tu chica o no. ¿Qué tal esa? ¿Te la pondrías o no? ¿Sí? Sí. A ver esta. La V. ¿La V también? ¿Por qué la T no te cuadro mucho? No, es más o menos el estilo de colonia que uso. ¿La V es más Sí. el estilo? Ok, venga, Sí. gracias, chicos. ¿O no? ¿Te imaginas un hombre con eso o no? No, No. me imagino más con esta. ¿Sí? ¿Por qué esa no te imaginas un hombre con esa? Esta es más afrutada. ¿Muy afrutada? Venga. No. ¿Te imaginas un chico con eso o no? Me encanta, ¿eh? ¿Te encanta, de hecho? Ah, venga, muy bien. A ver esta. Me gusta más esa. ¿La V más? ¿Por qué te gusta más? No sé, tiene el olor muy suave. Sí, suavecito, venga. Miriam. A ver si te imaginas... Vamos. No te voy a drogar, hombre. Hombre, no, está bien. ¿Te imaginas un hombre con eso o no? ¿Sí? A ver esta. ¿Te gusta más? ¿Por qué? Más varonil, más Ok, más potente, venga. el olor de esa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y te cuadra? ¿Te lo gestionas o no? Esta. ¿Sí? Esta huele muy, no sé, como ambientador de casa. ¿Ambientador de casa? A ver. Oye, si te gusta no hay problema, esto va para gustos. Las dos son un éxito de ventas. ¿A ti te gusta esa? ¿Por qué te gusta más? Es que esta tampoco huele mucho. Esta huele... Porque huele más fuerte. Venga. ¿Te gusta esa o no? No mucho. Son de hombre, ¿eh? Ya, ya. ¿Está grabando? ¿No está grabando? Prefiero esta. La V, ¿por qué te gusta esta más? ¿O por qué? más fuerte. Porque es un poquito más potente. Ok, venga. Me imagino solo con la colonia. Una lata de vino. Igual parecido. ¿No se parecen un poco? A mí las dos me parecen un poquito femeninas, la verdad, pero hay una que me gusta más que otra. Pero a ti ¿cuál te gusta más? Son de hombre. Ah, V, La V, ¿por qué te gusta más? porque está... No me gusta. Dice, ni siquiera... Le han puesto la cara al revés. Paliza. Lo sé, hay mucho fanático de esta fragancia. Bueno, a mí me gustaría aclarar que los versus para mí son súper divertidos y que al final me da igual quién gane. Yo tengo mis favoritos, pero soy totalmente imparcial y por supuesto nunca manipulo los versus. De hecho, me acompañó mi amigo Gus y le tocó sufrir en directo cómo le pegaron tremenda golpiza a su Toy Boy. Estoy por supuesto de acuerdo en que es un olor muy diferente a todo lo demás y que tiene un buen performance, pero al menos para mí eso no es una razón suficiente para que yo tenga esta fragancia en mi colección, por no hablar de la presentación que me parece horrorosa. Yo me compro una fragancia si me gusta el aroma y es que honestamente este aroma a mí ni me va
ni me viene. Algo picoso en la salida, con un olor que recuerda al tamarindo y 1 kilo de rosas. Frutal, floral de principio a fin sin ningún tipo de evolución. Para mí, lo siento, pero no. ¿Por qué ha gustado tanto esta fragancia? Porque es juvenil, porque es muy diferente a casi todo lo que hay en el mercado, porque tiene un buen performance y es súper versátil. En eso no hay nada que reprocharle a esta Toy Boy de Moschino. ¿Contras que tiene? El aroma. Ya vieron que no es una fragancia para todo el mundo. De hecho, en el video a la mayoría de las chicas no les gustó. En mi caso me pasa como a la que dijo que olía a ambientador de casa. Me recuerda exactamente a lo mismo. Un ambientador de casa de estos, de los malos además. Pero ojo, no solo a mi amigo Gus le encanta a muchísima gente. De hecho, muchos de los que están viendo este video seguramente también les encanta esta fragancia. Y oye, para gustos, las narices. Y victoria de hoy por aplastamiento, Valentino Uomo Born in Roma. Perfumazo, señores. Hace un mes que la probé y a mi mujer le encantó a primer olfato. La elegí para este versus porque además creo que también la puede vestir una mujer perfectamente. Muy fácil de gustar, muy fácil de llevar. Salida un poco chiclosa tipo Invictus para pasar una parte acuática, medio especiada, con pinceladas minerales y todo envuelto en un aura medio atalcado súper rico. Fresca, dulce, sexy, versátil, juvenil, atrevida. Muy buena opción de Valentino. Valentino Uomo Born in Roma, totalmente recomendada. El único pero que le puedo encontrar, como ya vieron en el video, a algunos les pareció algo conocido este aroma. Y sí puede recordar a ciertas fragancias, como hemos dicho antes, tipo Invictus, pero creo que esta de Valentino está de verdad muy bien formulada, muy bien hecha, para mi gusto totalmente recomendada. Hasta aquí el video de hoy, ya saben que esto es solo mi opinión personal, por eso si tienen la oportunidad, primero pruébenlas, porque para gustos, las narices. Gracias por ver el video hasta el final, nos vemos en el siguiente, sean felices, extremadamente felices, salud.